Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Prendan cámaras, porfa. Hola Rafa, Hola Sinaí, ¿cómo andas? muy bien, ¿y tú? También bien. Chicos, Buenas tardes, profe. Hola Rafa, hola hola. Hola Kevin. Buenos días, profe. Hola Buenas tardes. Luis. Hola Miguel. ¿Qué onda, profe? ¿Cómo andan? Prendan cámaras, no sean así. Vamos. Hola Juan. Hola, Rafa. Hola Marisa. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal su primera semana de clases? Hasta ahorita todo tranquilo, profe. ¿Sí? Muy bien. Hola Mafer. hola Rafa. Bueno, ¿qué les pareció, o sea, la clase del viernes? Fue muy rápido, muy lento. A mí se me hizo muy bien, profe, la verdad. Me gustó. No sabía qué era esta clase, pero me gusta. Ok, ok. Bueno, vamos a intentar que siga así. La vez pasada se me olvidó pasar lista y se supone que tengo que pasar lista, si no, ¿cómo voy a calificar ese rubro? A ver, entonces, vamos a pasar lista. Eh, ujú. Muy bien. A ver, Ashley. Aquí, presente. Sí. Maffer, también. Aquí. Marisa, Presente. Andrea, Aquí. sí. Sinaí, Aquí. Helen, Aquí. Fer. Fer todavía no entra, ¿verdad? Bueno, supongo que ahorita entrará. Tony. Tony. Tony tampoco ha entrado. Ok. Juan, ya te vi. Margarita todavía no entra. Kevin, Aquí está, profe. Nadia, acaba de entrar. Daisy, Aquí. ok, gracias. Santiago, Aquí, profe. Profe, Miguel, Margarita creo que ya está. ok, no, pero era Santiago Ortiz. Aquí. Pero bueno, ya Luis aquí ya está también. Eh, Miguel, Nat y Regina. Aquí. Nat, Miguel. Entonces falta Regina, Tony y Fer. Y ya, ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué recuerdan que vimos? Pues vimos lo del significado de biomateriales y de Ajá. biocompatibilidad. Ajá. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos? Las prótesis bioinertes. En tercera generación, ¿no? La- ¿No? Vimos Justo acabamos la segunda generación. Ajá, así es. Entonces, bueno, Sinaí dijo algo de bioinertes. ¿Cuáles eran los bioinertes? Pues que no tienen reacción. Sí. ¿Qué generación es? La primera, ¿no? La primera, sí. Primera. Ok. Entonces, la segunda ya empezaban a interaccionar, ya no eran bioinertes. Pero decíamos que la tercera generación cambiaba poquito, pero no sé por qué rayos nos está compartiendo. ¿Ya lo ven? Ya. Oh, a ver. Dijeron ya, pero aquí se congeló esto. A ver, bueno. Ahora sí lo ven. ¿Sí? Sí. Ok.
Bueno, de pura casualidad, ¿qué creen que haya mejorado? O sea, ¿en qué creen que se trate la tercera generación? Porque ya veíamos que la segunda generación era una generación muy completa, porque ya tenía una interacción con el medio. Pues igual y que ya no solo interactúen, sino que tengan algún efecto positivo, o sea, que mejoren algo. Sí, ¿de qué manera se te ocurre, Renata? Ay, no sé. Hablando de huesos, ¿en qué creen que podría ser? Pues por ejemplo la hidroxiapatita que enriquezca además el hueso que lo rodea, no solo que se recupere la motricidad. Ajá, y al enriquecerlo podría regenerarlo, ¿no? Entonces, básicamente la tercera generación de eso se trata. O sea, la tercera generación tiene como objetivo o como meta soportar el huésped, eso sí, pero además estimular la regeneración del tejido funcional, ¿ok? Y a eso se le llama ingeniería de tejidos. ¿Sí queda claro? Rafa, ¿se supone que estamos en la tercera generación? Sí, Ah, ok, gracias. sí. Entonces, la primera, ya hemos dicho, era bioinerte, o sea, solamente era como de sostén y nada más. Luego la segunda generación no solamente hacía eso, sino que ya empezaba a interactuar con el organismo huésped y ayudaba bueno, daba efectos terapéuticos, pero en esta ocasión ya además de eso, la tercera generación lo que hace es estimular a la regeneración del tejido. Ujú. Y a esto se le conoce como ingeniería de tejidos. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Bueno, las aplicaciones más frecuentes en la tercera generación son, por ejemplo, tenemos un polímero y a ese polímero se le siembra compuestos biológicos. Pues estos compuestos biológicos pueden ser sintéticos o naturales eh, y se introducen dentro de un andamio. A ver, ahí va otra vez. Eh, tenemos un tejido que vamos a implantar. A este tejido se le implanta un polímero natural o artificial que genere un crecimiento. Va a haber ejemplos de muchos, pero ahorita voy a hablar de hidroxiapatita no porque sea lo que yo he trabajado, sino porque es lo más visible. La hidroxiapatita es la fase inorgánica del hueso, o sea, es la parte dura. Si nosotros pusiéramos hidroxiapatita en una zona afectada y solo fuera hidroxiapatita, no serviría de mucho porque la hidroxiapatita, a pesar de que sí es muy resistente, también es muy quebradiza, es decir, es muy dura, pero tiene poca flexibilidad y por lo tanto no serviría. Eso por un lado. Vamos a suponer que tiene flexibilidad. Entonces, si fuera así, la hidroxiapatita no generaría una regeneración ósea, sino que solamente se quedaría como un implante, como un metal, por ejemplo. El metal que se implanta en la zona del tejido, va a estar ahí de por vida, ¿no? ¿Sí, sí queda claro esa parte o no? ¿Qué pasa con la hidroxiapatita? Si solo ponemos hidroxiapatita y no le ponemos ningún tipo de fase orgánica, sería lo mismo que poner, entre comillas, que un metal, porque no va a interaccionar con el medio. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Lo que normalmente se hace es sembrarle un polímero. ¿Qué polímero? Puede ser un polímero artificial o un polímero natural.
¿Alguien sabe cuál es el polímero natural que está presente en el hueso? O sea, la fase orgánica del hueso. ¿Fosfato de calcio? No, ese es el inorgánico. Pero la parte orgánica que lleva el hueso. Seguramente han escuchado que para verse jóvenes se inyectan... ¿Qué se inyectan? ¿Colágeno? Colágeno. Muy bien, colágeno. Entonces, eso es lo que tiene el hueso. La fase inorgánica es la hidroxiapatita, mientras que la fase orgánica es el colágeno. ¿Ok? Entonces, lo que se hace en la actualidad es la construcción de andamios. Se dicen andamios porque solamente van a estar por un tiempo y después van a desaparecer. Entonces, ahí está la hidroxiapatita porosa. ¿Por qué porosa? Porque tiene que permitir el paso de nutrientes, de líquidos y de este colágeno. Este colágeno es el que interactúa con el medio y hace que, de cierta manera, se estimule la regeneración del tejido, como lo había mencionado en un principio. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro lo que acaba de explicar? Sí, Rafa. Es por eso que a pesar de que se habla de hidroxiapatita en el hueso, realmente no es como tal solamente hidroxiapatita, sino que es un compósito, bueno, material compuesto, ¿no? Pero en inglés es composite. Entonces, un material compuesto, fase inorgánica y orgánica, porque la fase inorgánica pues es la que es, donde se mantienen los osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, que permiten la degradación y regeneración del hueso, pero no podría ser posible esta regeneración del hueso si no se tuviera la fase orgánica, ¿ok? Entonces, de esto se trata la tercera generación, o sea, soporta el material, o sea, el organismo huésped, pero además estimula la regeneración y muchas veces la regeneración se ve estimulada debido a que se siembran compuestos poliméricos, es decir, se agregan compuestos poliméricos. Estos compuestos poliméricos pueden ser sintéticos o naturales. El colágeno tipo 1 es un compuesto natural, ¿no? La quitina es un compuesto natural, polimérico natural, ¿qué otro? La grenetina, por más sorprendente que nos parezca, se parece mucho químicamente al colágeno tipo 1 y también se puede utilizar como compuesto orgánico. ¿Sí estamos en esto o no? ¿Ok? Bueno, entonces voy a definir qué es un andamio, que ya medio se los expliqué, pero un andamio es un... Inicialmente era un polímero, ¿ok? Entonces, un andamio es un compuesto químico, en su mayoría polímeros, bioabsorbibles, con una configuración porosa y con una geometría deseada, ¿ok? Esos son los factores que debe cumplir. O sea, debe ser bioabsorbible, debe tener una configuración porosa y por lo tanto, bueno, dependiendo de la zona en la que va a ser implantada, pues también una geometría deseada, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo se les ocurre o qué han escuchado con lo que podemos fabricar cualquier material con cualquier forma y con cualquier porosidad? ¿Qué se utiliza normalmente? O sea, como para diseñarlo o... No, o sea, para fabricarlo. Ya tienes el diseño y luego, ¿cómo lo materializas? O sea, vamos a decir que ya tienes tú el diseño en la computadora. Ahora, ¿cómo lo pasas a físico? Impresora Pues, igual 3D, con ¿no? impresión, Con una ¿no? impresora 3D. Ajá. Eso es lo que se está utilizando normalmente. Y ya hay bioplotters, los que le llaman bioplotters, ¿ok?
Y de esa manera, pues nos aseguramos de que la configuración sea porosa como la queremos y con la geometría que nosotros queremos. Por eso ¿Qué es son los que bioplotters, Rafa? es lo mismo, es una impresión 3D, pero la impresión 3D aplicada a compuestos biológicos, a eso se le llama bioplotter. Porque ya ven que normalmente la impresión 3D pues es en metales y en plásticos. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, ¿hasta aquí va claro? Muy bien. Entonces, digámoslo así que en la ingeniería de tejidos, pues realmente se ha ocupado para, digámoslo así, tejidos blandos, como puede ser vejiga, tráquea, piel, epitelio, las córneas también, y por supuesto los cartílagos. O sea, ahorita van a ver, traigo unas imágenes, por ejemplo, una oreja, una nariz. Pero esto es porque, como les acabo de decir, todo lo que le llaman de tercera generación es o era en su pasado, polímeros bioabsorbibles. Entonces, por eso es que todo va hacia tejidos blandos. En un futuro no muy lejano, ya también, bueno, ya se está trabajando con esto, pero en un futuro no muy lejano, seguramente la hidroxiapatita, también llegará a ser parte de esta ingeniería de tejidos ya más visible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque les decía, ¿cuáles eran las características? Que eran bioabsorbibles, eran porosas y con geometría deseada. ¿Cuál es el problema con la hidroxiapatita? Que realmente, o sea, sí es bioabsorbible, pero no es tan, a comparación de un polímero, tarda más su bioabsorción. ¿Por qué? Porque depende de los osteocitos, de los osteoclastos que degradan esa parte y de los osteoblastos que regeneran esa parte. ¿Sí queda claro? Además de eso, la configuración porosa sí se puede llevar a cabo en un bioplotter. ¿Cuál es el problema? Que si saben cómo funciona la inyección 3D, pues no tiene mucha ciencia más que queman una parte y imprime en esa parte, luego se quema otra parte, imprime encima y así, ¿no? Hasta formar todo, pues porque es como una aguja que va inyectando sobre una plataforma, ¿no? Esto tiene que estar caliente para que pueda imprimirse. ¿Cuál es el problema con la hidroxiapatita? Que si se calienta mucho, puede perder resistencia mecánica, ¿ok? Entonces, por eso es que, a pesar de que sí, la hidroxiapatita sí se utiliza en ingeniería de tejidos, es más nuevo, digámoslo así, a comparación de polímeros, que son los que ya se venían trabajando como en ingeniería de tejidos. ¿Sí queda claro? Muy bien. Ok, entonces con esto cubrimos las 3 generaciones de biomateriales. Ya les había dado yo ¿cómo se llama? En diapositivas anteriores la definición de biomateriales, las primeras definiciones de biomateriales, ¿sí? Voy a darles una nueva definición de biomateriales, puesto que ya pasamos 3 generaciones y pues ya no nos podemos quedar con esta primera definición de biomaterial, ¿ok? Entonces, para eso traigo estas dos. Si ven, es el mismo autor, solo que esta fue la última definición que él dio y esta es la que a mí más me gustó de las que él ha dado, ¿ok? Porque es más entendible. Entonces, la última definición que se dio de un biomaterial es esta que está aquí. Y dice que un biomaterial es una sustancia que ha sido diseñada para adoptar una forma. Esta forma, que sola o como parte de un sistema complejo, se utiliza para dirigir mediante el control de interacciones con componentes de sistemas vivos. Esto que está aquí, pues ya tiene que ver con la segunda y tercera generación. El curso de cualquier procedimiento terapéutico en humanos o en medicina veterinaria.
¿Ok? ¿A qué se refiere la parte de que sola o como parte de un sistema complejo? ¿A qué creen que se refiere? Por ejemplo, si es una prótesis que se acopla, digamos, al corazón, Ajá. que ayude al sistema cardiovascular, que pues es sumamente complejo, y no que sea la prótesis que hace todo el trabajo, sino que solo está ahí como parte de. Ajá, ajá. Sí, así es. Y también va a la definición como de material solo o material compuesto, pero sí. Sí, gracias, Juan. Entonces, ustedes me dicen cuando terminen de copiar o si les sigo. Profe, ¿qué definición le había gustado más? ¿La de arriba o La la de de abajo. Esta fue la última que dieron, pero esta me gusta más porque dice que un biomaterial es cualquier sustancia sintética o natural. O sea, no tiene que ser fabricada por el hombre, sino también puede ser natural. Pero igual menciona la misma parte de que puede ser un sistema completo o una parte del sistema. Y la parte que me gusta es que dice que trata, aumenta o reemplaza. Y habla de tejido, órgano o función, porque función, por ejemplo, la liberación de fármacos no es un reemplazo de un tejido o de un órgano, sino que es una función que se está haciendo y sigue siendo un biomaterial. Entonces, me gusta esta definición porque abarca estas tres partes, o sea, el reemplazo de un tejido o de un órgano o aumentar un tejido o un órgano, pero también habla de otro tipo de materiales que solamente son para tratar, como habíamos dicho, puede ser una sutura o una liberación de fármacos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Por eso es que me gusta esta definición. Con esta parte en la que dice que trata, aumenta o reemplaza, nos podemos dar cuenta también que los biomateriales no solamente son funcionales, sino que también pueden ser estéticos, ¿ok? Son una operación de nariz, el reemplazo y cambiar por un polímero, también sería parte estética, ¿sí? Pero no deja de ser biomaterial. Aquí lo único que me falta para que esté perfecto es que diga que en humanos o en medicina veterinaria, ¿no? Pero sí. ¿Ok? Y los dos son de Williams, nada más que no tengo el año. Y los otros anteriores también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quedó claro las tres generaciones? ¿Sí? ¿No? Muy bien, está bien. No hablen tanto. Rafa, Mande. ¿Qué otro ejemplo puede haber de que un biomaterial solo trate de reemplazar la función o algo por el estilo que no sea en función estética, pues? O sea, si trata es porque es estético. No. O sea, dice que puede ser utilizada como un sistema o parte de un sistema para tratar, aumentar o reemplazar. O sea, puedes tratar no sé, puedes tratar la osteoporosis utilizando un biomaterial. Puedes tratar, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. O sea, puedes tratar una arritmia con un biomaterial.
puedes tratar, por medio de liberación de fármacos, es un tipo de tratamiento, ¿estamos de acuerdo o no? O sea, no nada más es estético. Y puedes aumentar una sección o puedes reemplazar esa sección. Sí, ¿queda claro? ¿Sí? Sí, gracias. Ok, bueno. Vamos a ver todo a fondo, pero antes de ver todo a fondo, quiero como hablar un poquito de historia y para hablar de historia de biomateriales voy a hablar como de 3 casos muy puntuales, que es para el corazón, la de la cadera y para los ojos. Y después voy a hablar de los materiales más importantes solamente, porque son muchos, la historia de cómo fue que se crearon y cómo fue que han estado evolucionando. Y después ya vamos a ver las propiedades de los materiales, o sea, las propiedades mecánicas, de conducción o otras tipo de propiedades, ¿ok? Pero por mientras, no voy a profundizar mucho, solo voy a contar la historia como de algunos de los principales biomateriales. También, perdón. Antes de eso, ya habíamos visto la definición de biocompatibilidad, pero igual como les decía, ya no nos podemos quedar como con esta definición, por lo tanto les traje una nueva, donde explica qué es la biocompatibilidad. Ya estuvimos hablando un poco de esto, pero bueno, ya está como redactado, ¿no? Y dice: la biocompatibilidad de un biomaterial se relaciona con que el organismo que acepta el cuerpo lo admite, o sea, el cuerpo receptor admite esta materia extraña y lo admite como parte de un conjunto, no exhibe signos de efectos nocivos en su operación. Hasta aquí acaba la definición y después explica. Entonces la biocompatibilidad expresa y comprende diferentes propiedades de los materiales, tales como no toxicidad, o sea, un biomaterial no debe ser tóxico, compatibilidad de los tejidos, compatibilidad sanguínea o hemocompatibilidad y propiedades de biofuncionalidad. ¿Sí? Igual si quieren, como quieran, les voy a compartir la diapositiva. Entonces, ustedes me dicen si avanzo o no sé. Bueno, voy a seguir, ¿sale? Entonces, les decía, vamos a ver ejemplos de casos. 3 de los casos más importantes fue las válvulas de corazón. Y bueno, a pesar de que no se menciona mucho, pues los casos de válvula de corazón son muy, digámoslo así, recurrentes. ¿Por qué? Porque cuando se presenta una degradación de las funciones de la válvula del corazón o una enfermedad que ataque las válvulas cardíacas, prácticamente a lo que conduce es a reparar o reemplazar esas válvulas cardíacas. Pues, no sé, ustedes seguramente sabrán más de biología que yo, pero la válvula cardíaca natural, ¿saben cuántas veces abre y cierra en un año, más o menos? Bueno, yo no lo sabía, lo tuve que investigar.
y abre y cierra aproximadamente 40 millones de veces al año. O sea, entonces prácticamente una enfermedad en las válvulas cardíacas o una degeneración en las válvulas cardíacas prácticamente nos lleva a tener que reparar o reemplazar esa zona. Les digo, porque la válvula naturalmente abre y cierra 40 millones de veces al año, lo cual pues solamente genera un desgaste y pues se tiene que reparar. Entonces, también decía que 1/4 de millón de veces se implantan en un año. Yo supongo que en Estados Unidos, porque no dice. Entonces, para que vean la cantidad de prótesis de válvula de corazón que existe. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchos tipos de prótesis de válvulas de corazón y se fabrican a partir de diferentes materiales, como pueden ser carbones, metales, elastómeros, plásticos, telas y tejidos. ¿Ok? Pero las que más se utilizaban en un inicio, y es la imagen que tengo aquí, son de tejidos bioprostéticos, que se llaman senoinjertos, ¿ok? Entonces, esto que está aquí es un disco basculante, por eso está la parte como gris, miren, aquí está la parte como grisecita, este es el disco basculante, y esta es como la bolsa donde está la válvula. Entonces, y son de los dos diseños más utilizados, ¿no? Entonces se implanta la válvula y la función cardíaca prácticamente se restablece casi a niveles normales, haciendo que el paciente normalmente presente una mejoría muy rápida, ¿ok? Entonces les digo, está hecho hay de carbón, de metal, de elastómeros, plásticos, tejidos y telas, pero en un inicio lo que más se utilizaban eran estos tejidos bioprotésticos, llamados senoinjertos. Para mí es más fácil decir senoinjerto, se nota, ¿verdad? Senoinjerto, ¿ok? Donde, les digo, está formado por el disco basculante y la válvula cardíaca, o sea, esto que está aquí. ¿Sí? ¿Dudas de aquí? ¿No? Ok, bueno. Luego, otras de las prótesis más comunes, pues son las prótesis de cadera. Un típico diseño de prótesis de cadera, donde este tipo de prótesis se lleva a cabo pues a los niveles de estrés mecánico que tiene en esta parte del hueso, ¿ok? Entonces, bueno, esto normalmente se presenta a partir de los 50 años. Esperemos que no, esperemos que tarde muchísimo más. Y es pues por el estrés cíclico de pues estar caminando, ¿no? Pues, o entre otras actividades, ¿no? Esto normalmente se ve generado pues por una osteoporosis o reumatoide o cualquier enfermedad degenerativa en los huesos, ¿ok? Entonces eso hace que la articulación natural se desgaste, lo que lleva a pérdida de movilidad, y si a eso le aumentamos que el paciente puede tener sobrepeso, pues es muy fácil que pues terminen confinados a una silla de ruedas y que se tenga que proceder a una prótesis de cadera. Bueno, ¿de qué están hechos normalmente las prótesis de cadera? Tanto en la antigüedad como ahorita, lo que más se estaba utilizando pues era titanio, acero inoxidable o cualquier otro tipo de aleaciones. Obviamente estas aleaciones tienen que tener una alta resistencia mecánica, aunque ya sabemos que actualmente pues ya se están utilizando más cerámicas, materiales compuestos y el polietileno de alta duración. O sea, ¿sí queda claro? Ok. Sí, Rafa. ¿Dónde entra la hidroxiapatita? Pues en los cerámicos, ¿ok? ¿Dónde entran los materiales compuestos? Pues puede ser un metal con recubrimiento de polímero o un metal con recubrimiento de hidroxiapatita, o etcétera, etcétera.
¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, en la antigüedad también lo que se hacía para que se quedara en esa zona era, se hacía la prótesis y estas articulaciones se unían por medio de un cementante polimérico. Entonces lo que hacía era como que sostener esta parte y en un periodo relativamente corto, donde se permitiera que se integrara el hueso a este cementante, pues la gente podía regresar a sus actividades entre comillas normales, porque, o sea, sí se podía restablecer a tal grado que pudieran hacer actividades físicas atléticas, digámoslo así, pero no era muy recomendable, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar es que lo malo de este tipo de prótesis, a lo que llevaba era que después de 10 o 15 años, muchos de los implantes pues terminaban aflojándose. Es decir, sí se restablecía las funcionalidades, sí servían, pero después al cabo de unos 10, 15 años, se volvían a aflojar por el cementante esta prótesis. ¿Y en qué desembocaba? Pues en tener que volver a generar otra operación, ¿sí? Bueno, eso además de que pues, son metales y los metales en algunas ocasiones presentan corrosión, ¿ok? O liberación de iones metálicos, lo cual, como ya les había comentado en la clase del viernes, pues genera resultados adversos, ¿ok? ¿Sí quieres Rafa, saber? Mande. entonces, o sea, había materiales que usaban antes, no sé si siguen usando, que por todo específicamente en la cadera, soltaban ya, pues, sustancias que generaran hasta un envenenamiento en el cuerpo. Sí, iones metálicos. Los iones metálicos generaban envenenamiento, sí. ¿Y eso es por culpa de que el material no es tan biocompatible o porque en el cuerpo no era tan... Era culpa, o sea, es que si se hacía la prueba en unos cuantos meses, años, un año, por ejemplo, que es lo que normalmente se lleva a cabo la prueba, pues no había grandes problemas. El problema se generaba a la larga cuando se desprendían iones metálicos. Es por eso no es que no haya funcionado, sí servía, pero es por eso que actualmente lo que se hace es se buscan recubrimientos de tal manera que no se desprendan iones metálicos y que sean pues menos dañinos para el área afectada. Pero no es que no haya funcionado, o sea, todo va evolucionando. De hecho, por eso cuando estudiamos el viernes, les comentaba que hay una sección después de que ya se comercializa y después de que ya se implanta el biomaterial, que trata de el estudio post fallo y no se refiere a una fractura precisamente, sino qué inconvenientes generó ese tipo de cirugía. ¿Sí? Y además no era como en todos los casos, algunas veces. Ok, bueno, espero que sí, porque no sé si Regina se quedó congelada. Ah, no, no se quedó congelada. No, sí, perdón. Estabas así. Ok, bueno, y la otra prótesis muy común, pues son los implantes dentales, ¿ok? Vean, hay diferentes tipos de implantes dentales, hay de relleno, pero traje esta imagen porque precisamente vamos a hablar de esto que está aquí, que se llama como la raíz del hueso, ¿no? Que es un tipo de prótesis muy utilizada. Debido a, pues sí, que se ponen en la raíz. Tiene muchos inconvenientes de los cuales vamos a estar hablando, pero bueno, al fin y al cabo es de los implantes más utilizados. Entonces,
Este tipo de implantes, si no mal recuerdo, eran 2 millones de personas por año en Estados Unidos las que se hacen este tipo de implante. A este implante se llama de ancla dental. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es en la corona se fija este implante. ¿Ok? Y como se puede ver, voy a estar explicando eso, pero como se puede ver, esto que está aquí, obviamente, bueno, esto va unido hacia lo que es la mandíbula y aquí pues está como insertado nada más. Entonces, si no se hace un buen sellado de esto, se puede infectar esta zona, ¿ok? ¿Sí? O sea, si hay un huequito por aquí y aquí empieza a entrar bacterias o comida o lo que sea, pues no va a ser bueno, ¿no? Entonces, digámoslo así, que el requisito especial para este tipo de implantes es que el material debe tener una forma de tal manera que selle herméticamente la invasión de cualquier bacteria o la invasión bacteriana, ¿ok? ¿Sí? Obviamente es desde donde se implanta la encía hasta el exterior, ¿no? Entonces, desde abajo hasta arriba, todo tiene que estar herméticamente sellado. ¿Sí? Ese es el problema, pues, número uno, pero existen otros tipos de problemas con este tipo de prótesis o de implante. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues, corríjanme si no, pero creo que se llama epitelio. Sí. El epitelio que está ahí crece muy rápido y lo que pasa es que se inhibe el crecimiento del hueso o del diente del hueso y pues prácticamente lo único que está pasando es que el diente está conectado a la mandíbula, digámoslo así, porque se insertó, pero no está unido a un ligamento. Ajá. Digámoslo así, que entonces no está unida a la mandíbula, sino que está incrustada en la mandíbula. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ya hablé de lo malo. ¿Cuáles son las ventajas que sí tiene? Pues realmente su ajuste mecánico, ¿no? O sea, realmente la resistencia mecánica que produce este tipo de material, pues se ha descrito muchas veces. Lo he comentado, entonces pues sí cumple con por ejemplo, el desgaste que tiene el hueso para moler, para desgarrar, sí lo puede hacer y aguantar la parte de abajo que está en el hueso. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Rafa, perdón, se me trabó un poquito. ¿Podrías repetir o sea, como las cosas malas del implante? Bueno, las cosas malas, o sea, en pocas palabras, es que si no se tiene un buen sellado hermético, pues genera invasión bacteriana en la zona. Ajá. Ok, gracias. Ese es uno. Y el otro es que, dicho en palabras sencillas, lo que pasa es que este tipo de material no se une al ligamento del periodonto, algo así, bueno, no se une al ligamento de la mandíbula, sino que se incrusta en la mandíbula. ¿Sí? ¿Y después eso causa inconvenientes? Pues realmente lo que pasaría es que no estaría como, a pesar de que sí está fijo, pues es más fijo si estuviera unido a un ligamento. ¿Sí me explico? Sí. Estaría como sobrepuesto entre comillas, pero no porque está a presión, Ok, pero no es lo óptimo. gracias, Rafa. Sí, de nada. Muchas veces cuando hablamos de lo óptimo o no óptimo, nos referimos a lo que le llaman biomimética, a que pues te puede funcionar, sí, pero en la naturaleza no funciona así, o sea, no es biomimético, no replica lo que pasa en la vida real. ¿Sí queda claro?
Ese es el inconveniente. ¿Sí, chicos, o no? No veo sus caras. Sí, Rafa. Ajá. Ok. Muy bien. Profe, tengo una duda. Sí, Helen. Es que le estoy intentando formular bien. Actualmente no existe alguna prótesis, pero que se está teniendo aquí investigaciones. O sea, me dices que si hay algo que no se haya creado, pero que estén haciendo Investigaciones. investigaciones. Sí, muchas cosas. O sea, de hecho, cuando les decía que los quería llevar a Cancún, no era broma. O sea, realmente yo aprendí muchas cosas ahí. El congreso se llama de materiales, pero hay una sección muy grande de biomateriales. Cuando yo fui, yo pensaba, es que de hidroxiapatita sí hay mucho y, y van muy avanzados y cada vez te tienes que poner más al día con todo esto. Pero vi una plática que hablaban de una parte como de regeneración de corazón en ese entonces, hace unos 3, 4 años. Y su plática, la verdad es que no me pareció tan sorprendente porque te encuentras materiales de todo tipo. Y dije, bueno, o sea, y todos le aplaudieron y todo, y dije, bueno, o sea, ¿será que es famoso? Porque realmente su plática no era muy buena. Y luego ya busqué de él y resulta que, pues que no era tan famoso, pero resulta que no hay nada, o bueno, en ese entonces, hace 3 4 años, no había mucho acerca de eso. Entonces, pues sí, te aplauden lo innovador que puede ser, porque hay varias cosas que no se han probado. Sí, o sea, la respuesta sí hay mucho campo en biomateriales, sí lo hay. Les digo que parece ciencia ficción, pero yo he visto muchos trabajos últimamente acerca de quemaduras, donde pues la piel de la quemadura se vuelve insensible y además de que se vuelve insensible, estéticamente no se ve, pues digámoslo, tan natural, no que no se vea bien, sino no se ve tan natural. Y entonces mucho se está haciendo sobre eso, para que se pueda regresar la sensibilidad en esa zona y que se vea estéticamente natural, digámoslo así. Habrá que ver de aquí a 2 años que terminen qué es lo que está de moda, pero sí hay mucho por qué desarrollar todavía. Profe, ahorita que hijo de quemaduras. Ajá. No, o sea, nunca lo investigué, pero es que una vez estaba viendo una serie y una muchacha se quemó. No me acuerdo qué grado eran, pero la intentaban regenerar de que la piel con escamas de pescado. O sea, Sí sé qué serie dices. ¡Viva Grey's The Anatomy! Good Doctor, profe, está bien buena. ¡Viva Grey's Anatomy! No, ¿eso qué Es era? de Good Doctor, ¿no? Es de Good Esa. Doctor, sí. Y sí se podría, que según tienen propiedades muy similares. Pues la verdad es que no he visto de eso, o sea, yo he visto papers, por eso les dije que sonaba a ciencia ficción, pero sí he visto papers que hablan de eso. No sé si con escamas, pero pues sí va para allá. Y sí, Good Doctor es mejor que Grey's Anatomy. Claro que sí. Ambos son muy buenos, tienen enfoques diferentes. Pero estamos hablando Tal vez de uno por eso tiene 17 temporadas y el otro la cancelaron en la 4ª. Sí, no lo han cancelado para empezar. No la cancelaron, ya hicieron otra. Está en pausa. Ajá. Pausa es igual a cancelar. Calidad es mejor que cantidad, pero bueno, Regina, no estamos hablando de eso. Bueno, entonces vamos a hablar de ahora, bueno, ya hablé como de los 3 tipos de caso más como comunes. Ahora vamos a hablar de los materiales más comunes que se utilizan como biomateriales y cómo es un poquito su historia. Entonces vamos a hablar de la evolución de los biomateriales pues, más utilizados. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la silicona.
Entonces, la historia de la silicona, y vean cómo dije silicona y no silicón, porque ahorita que les diga cómo se crea el silicón o silicona, me van a decir, ¿pero cómo? Ahora ahí va. El silicón surgió aproximadamente de los años 40 por, a ver, Eugene Rochow, ¿ok? Él lo que hizo fue, empezó a comercializar silicones o silicona. Ajá. ¿Por qué? Porque descubrió que al hacer reaccionar cloruro de metil con silicón, en presencia de una catálisis, obtenía un material pues prácticamente no tóxico, ¿ok? Entonces, ¿a qué es lo que me refiero? Lo que tenemos aquí es un polidimetil siloxano. El polidimetil siloxano es lo que se le conoce como... Es que se le conoce como silicón, pero porque en inglés tiene ese nombre. Pero en lugares como en España se le llama silicona, ¿ok? Entonces aquí quiero hacer un paréntesis en cuanto a que nosotros lo conocemos como silicón. Pero no es del todo silicón porque el silicón es polisiloxano, sin el dimetil. ¿Con quién llevaron química orgánica? Verónica. La famosísima Verónica. Con nuestra gran amiga Vero. Muy bien. A ver, Santiago, no me hagas quedar mal. Contigo, ¿no? Sí, pues por eso digo que no me hagas quedar Es que mal. por eso luego estaba preguntándome si fuiste tú porque se me hizo rara la pregunta. A ver, esto que está aquí es el polisiloxano, así como está aquí, ¿ok? Para que sea polidimetilsiloxano, se agregan estos dos palitos que están aquí. ¿Qué son? ¿Qué representa en una estructura desarrollada estos palitos que están aquí? Hidrógeno. No. Carbono. Carbono. Entonces, si solo hay uno, ¿cómo se le llama? Metil. Metil. Ajá. Y por cada monómero, esto es un monómero, lo que están entre paréntesis. Hay dos, por eso es dimetil. Uno arriba y uno abajo, por eso es dimetil. Entonces, esto que está aquí entre paréntesis es el monómero de dimetilsiloxano. O sea, sé que tiene el siloxano, que sería el oxígeno con el silicio. ¿Sí lo ven? Entonces, un silicón no tiene los dimetiles, por lo tanto, ¿cómo quedaría? No es muy complicado. Pues igual, solamente que sin el palito de arriba y el palito de abajo. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, si estoy hablando que este es el polidimetilsiloxano y que este es un metil y este es otro metil, por lo tanto, el polisiloxano simplemente no tiene estos palitos, ¿ok? O sea, el silicón no tiene los palos y la silicona sí los tiene. Así es. Entonces, a este silicón sí se le agrega cloruro de metilo, que bueno, ya no me voy a meter con eso, pero eso es una haluro de alquilo, así se alquilan estos polímeros, obtenemos el polidimetilsiloxano. Por eso fue que Eugene Rochow, al agregarle cloruro de metilo, pues obtuvo un silicón, pero con dos metiles, lo cual le llamamos silicona. Dejaré de decir silicona porque nosotros los conocemos como silicón, pero es una diferencia muy pequeña, ¿ok? ¿Sí queda claro eso o no? Rafa, Mande. vamos a ver mucho de bioquímica, o sea, ¿De química orgánica? o solo es como perdón, de química orgánica. O sea, para repasar, porque no me acuerdo de muchas cosas. No, pues si lo vemos, yo lo repasan conmigo, no se apuren. Ok. Okay. Ok.
Y les decía que todo esto fue en presencia de catálisis. Entonces, solo para recordar un poquito, ¿qué es catálisis? Cuando se acelera un proceso con un catalizador, ¿no? Sí, así es. O sea, catálisis viene de la palabra catalizador. Entonces, realmente puede acelerar un proceso o puede hacer que el proceso se lleve a cabo o puede retardar un proceso. El punto es que lleva un catalizador que tiene un efecto en la reacción. ¿Ok? Este efecto, si es retardado, le conocemos como inhibidor, pero no deja de ser un catalizador. O puede ser que sea acelerado o puede hacer que simplemente se lleve a cabo, porque hay reacciones que por sí solas no se llevan a cabo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, bueno, entonces les decía, este Eugene empezó a fabricar y comercializar este silicón, ya no voy a decir silicona, pero entienden la diferencia, simplemente por su baja toxicidad. ¿Ok? Esto fue alrededor de los años 40, les había dicho, en los principios de los años 40, y ahí acaba la historia de Eugene. Pero resulta que 6 años después alguien dijo, bueno, si tiene una baja toxicidad, ¿por qué no se utiliza como aplicación médica? Porque realmente no había una aplicación médica en el silicón. Entonces fue así que, como en el año 1946, se empezaron a reportar implantes de silicones, ¿ok? Como puede ser en implantes de mama, pero a partir del año 1946. 6 años después de que ya se tenía el silicón muy comercializado. ¿Sí? Pero yo sé que esa es la aplicación más común que se conoce del silicón, pero no es la única. Entonces, 2 años después, en 1948, se utilizaron los primeros recubrimientos de silicón. ¿Ok? Si no mal recuerdo, en riñón. Sí, en riñón fue el recubrimiento de silicón en 1948. Aunque también se utilizaron como membranas de soportes de diálisis en 1948. Pero realmente, como para que sepan que no solamente sirve como implantes de mama, sino que también puede tener otros tipos de, ¿cómo se llama? De utilidad, ¿no? Otro tipo de utilidad, como puede ser como un recubrimiento, como les dije, en un recubrimiento de riñones, o como membrana de soporte de diálisis. ¿Sí? Entonces, esa fue la historia del silicón. Realmente, después de eso, lo otro importante que podría comentarles es que en 1954 ya se empezó a escribir un libro acerca del silicón en su utilización como biomaterial, el cual se llamó Respuestas fisiológicas de los silicones. Y bueno, los estudios de ese libro lo que sugerían era que es lo mismo que se había encontrado en un principio, que el silicón realmente era inofensivo porque no era tóxico. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ash. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok. Profe, ¿cómo había dicho? ¿Membrana de soporte en qué? En diálisis. No, les debo el nombre del autor de 1954 del libro, pero bueno, ya se empezaba a escribir de silicón, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ok, muy bien. Ahora voy a hablar de otro material que se utiliza mucho como biomaterial, que es el poliuretano. Traigo esta imagen porque el poliuretano se utilizó mucho como en la parte del corazón por estas válvulas que están aquí. ¿Ok? Entonces,
bueno, la historia del poliuretano viene desde antes, obviamente, porque les dije que iba a hablar de historia y no solamente como de biomaterial y ya. Entonces, el poliuretano fue inventado por Otto Bayer en Alemania en 1937. Y las ventajas del poliuretano es que debido a que es un polímero, tiene una amplia gama de opciones para su utilización. ¿Sí queda claro? Se puede utilizar como fabricación para plásticos duros o también como películas flexibles o elastómeros. ¿Sí? O sea, puede ser duro o puede ser flexible o puede ser elástico. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ok. Entonces, este poliuretano, digámoslo así, que fue muy famoso debido a que este fue el primer polímero que exhibió una elasticidad sin reticulación covalente. Otra vez estoy hablando de química. ¿Cuál es la reticulación covalente? Es la que se presenta en las llantas, digámoslo así. Ya no me voy a meter mucho en esto, pero digámoslo así que el caucho tiene en su polímero ramificaciones y estas ramificaciones, si se unen de manera, o sea, forzada en el laboratorio, tiene ciertas propiedades flexibles y de resistencia mecánica muy alta. De hecho, se dice que la reticulación covalente es mecánicamente y térmicamente muy estables. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos enlaces que se provocaron a propósito son difíciles de romper. Entonces son más estables mecánica y térmicamente. Pero les decía, se empezó a utilizar mucho porque este polímero no tenía esta reticulación, o sea, no tenía ese tratamiento en el que se forzaban estas uniones. Y aún así era lo suficientemente elástico y flexible como lo era el caucho. ¿Sí queda claro? Es por eso que se utilizó o que agarró mucha fama, porque sin necesidad de ese tratamiento químico ya se tenía esa propiedad. ¿Ok? Ok, bueno, por eso agarró fama, pero en 1959, vean cómo todo gira alrededor de lo que es la primera generación en los años 60, ¿ok? Ya en 1959, perdón, se empezaron a utilizar los poliuretanos para aplicaciones médicas y principalmente se utilizaron en válvulas cardíacas. Si quieren, les puedo pasar un artículo que leí acerca de esto. Es de Akutsu y fue en 1959, por eso lo menciono. Luego, alrededor de 1965, empezó a decaer su popularidad porque no tenían mucha utilización. Pero en 1967, 2 años después, se desarrolló una clase de poliuretano que ya estaba segmentado y que tenía buena biocompatibilidad y sobre todo permitía una buena vida útil de las soluciones biológicas. Ya ven que las soluciones biológicas no tardan mucho en degradarse. ¿Ok? Y pues ya. Entonces, lo que les decía, fueron muy utilizados por su buena biocompatibilidad y todo esto, y fueron utilizados en 7 bombas de corazón, o sea, para 7 humanos, pues. Por eso es que les traje esta imagen, porque este es el poliuretano que se estaba utilizando en esas operaciones de corazón, de válvulas de corazón. ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bueno.
Ok. Ahora hablaremos del teflón. ¿Alguien sabe cuál es el nombre químico del teflón? Aquí está. Ay, perdón. ¿Alguien sabe? Es bien raro, ¿no? Es como tetrapoli, no sé qué, fluoro, no sé qué. A ver, no, a ver. Es poli porque es polímero. Entonces empiezas diciendo poli. Ahora, ¿qué más ves? Es tetra. Pues sí, hay 4. Tetrafluoruro. Ajá. Oh. Poli, tetrafluoruro. ¿Qué es lo que ven aquí? Etileno. Bueno, es un etilo, pero se le llama etileno porque inicialmente, antes del craqueo, o sea, antes de que se parta, aquí había un doble enlace, el cual se ve generado por una línea aquí y otra línea acá. Entonces sí, sería politetrafluoruro de etileno. ¿Ok? Bueno, solo los estoy, ¿cómo se llama? Molestando. Vamos a seguir. Pero bueno, esta es la fórmula química del teflón. ¿Ok? El teflón, ¿alguien sabe de dónde viene el teflón o quién lo inventó? Y esos de Tampico deberían de saber. Porque una de las empresas más importantes de Tampico fue las que estaba haciendo esto. Ash, Tony. Quieren dejar que tú lo digas, Rafa. O sea, sí lo saben, pero... Ok. Bueno, pues fue la empresa de DuPont. La empresa de DuPont fue la que generó el teflón. Entonces, Roy Plunkett descubrió el polímero llamado teflón de la empresa de DuPont. O sea, él trabajaba para DuPont cuando generó el teflón. Y como dijimos, el nombre es politetrafluoruro de etileno y fue descubierto en 1938. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso fue en 1938, pero como todo, lo de biomateriales cerca de los años 60, más precisamente en el año 58, se empezaron a comerciar el teflón como material, como biomaterial, pues, ajá, como material para su uso en medicina, o sea, biomaterial. Ajá. Pero se utilizaba como aislamiento de cables por ejemplo, en motores de corazón. Ese aislamiento de cable necesitaba ser biocompatible y se utilizaba el teflón. Eso fue, les decía, en el año 1958. 11 años después, su hijo, el hijo del que comerciaba el teflón, se llamaba, ¿qué? A ver, déjenme buscar. Bob Gore. Bob Gore. Sí, Bob Gore. Empezó a descubrir que el teflón cuando se calentaba se empezaba a generar como cierta porosidad, ¿no? Entonces se calentaba y se estiraba el teflón, o él empezó, no sé, yo creo que empezó a jugar y se dio cuenta que si se calentaba y se estiraba, se empezaba a generar una membrana porosa hecha de teflón y que tenía propiedades físicas y químicas, muy interesantes. O sea, la resistencia del teflón, digámoslo así, que aumentó. Y entonces lo que pasó fue que él estaba probando todo esto y tenía ¿cómo se llama? Una muestra de ese material y se cuenta que él estaba yendo a esquiar y cuando fue a esquiar las telecillas estas que están acá arriba, no una tele chiquita, sino una telecilla, bueno, en una telecilla, iba al lado de un físico y ese físico le mostró su material, o sea, el teflón, y le enseñó las propiedades mecánicas y resulta que este físico trabajaba para un hospital y se asociaron y pues hicieron lo que se le llama ahora como porus teflón y pues ahora se comercia mucho, ¿no?
Se hicieron pruebas vasculares, en prótesis vasculares, y se les pudo dar un uso muy interesante al teflón. ¿Ok? Es por eso que ahorita el teflón se utiliza para aplicaciones en cirugía, en biotecnología también se aplica. ¿Sí? Ok. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Rafa, bueno, a lo mejor no me acuerdo bien, es que en alguna clase de química yo me acuerdo que platicando con el profe nos comentaba que el teflón pues era tóxico para las personas, pero pues aún así no es riesgoso ponerlo en prótesis. No, o sea, no es tóxico porque es biocompatible. Pues yo supongo que si lo ingieres, pues sí, pero no es tóxico por su reacción química, sino más bien porque se está ingiriendo. Va. Gracias, Sí. Rafa. Sí, de nada. Sí, o sea, su utilización es como, pues les digo, principalmente en prótesis vasculares, pero pues se utiliza también para ciertos injertos. ¿Ok? Entonces, pues sí. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien, Rafa. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de hidrogel. Ok. Bueno, el hidrogel, digámoslo así, que se puede encontrar también en la naturaleza. Entonces no les puedo contar una historia de quién lo descubrió, sino que más bien pues siempre ha existido en la naturaleza. Y el hidrogel no es otra cosa más que una matriz extracelular hidratada. ¿Ok? Muchas veces se encuentran en las plantas. Es como una gelatina, digámoslo así. ¿Sí? Pero bueno, hablando de... eso fue, pues desde que... Yo me imagino que desde que ha existido la vida, ¿no? Pero bueno, ya la historia moderna, entre comillas, de los hidrogeles, pues se puede considerar que empezó a partir de los años de 1936, donde otra vez DuPont fue el que publicaron artículos sobre estos polímeros conocidos como metacrílicos, ¿ok? O sea, los hidrogeles son como polímeros metacrílicos. ¿Saben qué es un polímero metacrílico? Bueno, actualmente se utilizan como generadores de poros en los diferentes biomateriales. Uno de los más famosos es el polimetilmetacrilato, también conocido como PMMA. De hecho, yo puedo hablar de eso porque con ese fue con el que trabajé, como agente formador de macroporos. Pero bueno, hay muchos. Principalmente los hidrogeles empezaron debido al metacrilato de hidroxietilo, ¿ok? Yo trabajé con otro, pero los acrilatos generalmente eran para agentes formadores de poros, aunque hay diferentes funcionalidades. ¿Ok? Pero bueno, lo que sí es que pues normalmente son agentes reticulantes, es decir, formadores de poros. ¿Sí me explico o no? Ok. ¿Cuál es lo importante del hidrogel? Como le decía, vuelvo a repetir, los metacrilatos son agentes formadores de poros o de retículas porosas, pero el hidrogel, ahí hubo una evolución. Se dieron cuenta de que este tipo de biomateriales, o sea, sí son buenos para formar poros, pero no como un biomaterial reemplazable, ya que a pesar de que generan poros, pues no es nada más que un polímero duro, quebradizo, y debido a eso es que forman los poros, porque es quebradizo, pero es duro y quebradizo. Entonces realmente pues no se consideraron biomateriales importantes, eso fue en el 36.
pero cerca de los años 60, no recuerdo bien qué año, pero cerca de los años 60, se decidió que este metacrilato de hidroxietilo se sintetizara a base de agua. Ajá. Y entonces la cosa cambió. Porque en lugar de obtener un polímero quebradizo, pues ya se obtuvo un gel transparente. Elástico, suave, sí, pero lo más importante, lleno de agua. ¿Ok? O sea, el gel contenía toda esa agua. Y dirán, ¿para qué se utilizaba esto? Bueno, pues debido a que el agua refleja bien la luz, se pudo haber utilizado en, ¿cómo se llama? En lentes, en los famosos lentes de contacto, debido a que tiene un gran poder de refracción. ¿Por qué? Porque tenía, sí, estaba llena de agua el hidrogel. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, Rafa. Los hidrogeles, bueno, me voy a salir un poquito, pero los hidrogeles también se utilizan para electroforesis o otros desarrollos químicos, pero bueno, no es el lugar, pero solo para que sepan que quizá a pesar de que no se habla mucho del hidrogel, el hidrogel se utiliza en muchas operaciones. Pero bueno, como biomaterial se utiliza más como para lentes de contacto. Y últimamente también se utiliza en liberación de fármacos para encapsular ciertas células. Recuerden que la liberación de fármacos no solamente es tal cual el fármaco, sino que también se puede liberar proteínas o células. ¿Sí? Entonces, pues también servía o sirven para la encapsulación de células, pero les digo una vez más, donde más se ocupan los hidrogeles es para, ¿cómo se llama? Para los lentes de contacto, para la fabricación de lentes de contacto, debido a que como tienen agua, refractan muy bien la luz. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, chicos. Ahora sigue el ácido poliláctico, pero prefiero no andar corriendo. Entonces, bueno, en el hidrogel verán que hay aplicaciones. Actualmente, pues también es en la formación de pues, ciertos tejidos blandos, como puede ser la oreja. Les decía, sigue el ácido poliláctico, pero hasta aquí lo vamos a dejar porque no quiero andar corriendo y quiero darles tiempo a que cambien de clase. Hasta ahorita, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Muy bien, profe. ¿Sí? ¿Listos para su primer quiz? Entonces, ¿ya o no? ¿No? Bueno, lo que vamos a hacer, les digo, es primero un Kahoot. Primero vamos a ver qué tal. Y de acuerdo a eso, pues ya veo en qué puedo reforzar. ¿Sale? A ver. Bueno, si quieren, ya los dejo y la próxima clase vemos para ya ir haciendo equipos para que vayan haciendo para que vayan buscando acerca de su tema. Los temas van a ser sobre estos materiales que nos acabas de enseñar. Más o menos sí, ajá. O sea, yo les voy a hablar, después de esto es como la historia, pero después de esto yo les voy a hablar acerca de propiedades mecánicas, de ópticas, cualquier propiedad Sobre que la composición química. No precisamente con la composición química, sino que ahorita les mencioné como la historia, luego yo les voy a hablar acerca de las propiedades en general de los biomateriales y luego ustedes me tienen que exponer acerca de los tipos de biomateriales como pueden ser estos mismos, ácidos polilácticos y demás, pero como más en profundidad y más en global. Digamos, suena raro porque dije global y puntual, pero a lo que me refiero es, global me refiero a no voy a hablar de tal cual ácido poliláctico, sino que un tema va a ser polímeros, tal cual. Polímeros son los biomateriales, otro va a ser cerámicos, otro va a ser biocristales, otro va a ser, no sé, materiales compuestos, otro va a ser metales. Más o menos esos van a ser las divisiones. Y ya ustedes, por ejemplo, en cerámicos podrían decir
no sé, hidroxiapatita, por ejemplo. Pero no es el único cerámico, ¿ok? En metales puedes decir titanio, ok, pero no es el único metal. Entonces, para eso, no sé si vieron, ya les subí el video de la clase, la presentación de la clase, y un libro, el de Agrawal, que es de biomateriales. Ahí viene prácticamente todo. O sea, si ustedes quisieran, pueden que su presentación la saquen 100% de ahí. Digo, no se trata de eso, se trata de que busquen más fuentes, pero ya tienen una buena base de normalmente qué es lo que quieren presentar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, bueno, por hoy aquí lo dejamos y empezamos la próxima clase revisando lo de los equipos, ¿no? También. A ver, déjenme ver. ¿Quién falta? Nomás para decirle que eso lo de, no sé, me dio curiosidad y lo investigué, lo de las escamas de pescado no es ficticio. O sea, yo creo que empezaron como en el 2017 en Brasil, pero sí existe. Pues sí, también lo quieren usar para regeneración del hueso. No sabía que para regeneración del hueso, pero pues sí. Yo tampoco, pero... Muy bien, muy bien. No, pues es que todos los días tenemos que estar en esto a punto porque cada vez sacan más cosas y más cosas y más cosas. Muy bien, Helen, muchas gracias. Muy bien. Pues bueno, chicos, entonces les dejo 5 minutos para que sean libres. Nos vemos el miércoles, cuídense mucho y me dio gusto verlos. Gracias, Rafa. Gracias. Ay, Rafa. Adiós. Bye. Nos vemos, Rafa.